¿Qué tal amigos y amigas de Políticamente Insurrectos? Los saluda Jorge Bayón Artaza. Continuamos con nuestros diálogos insurrectos, esta vez con la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Lainez, que gentilmente nos está atendiendo para comentar algo que realmente nos debe llamar a preocupación, pero sobre todo alerta, ¿no? Lo que está sucediendo en el Congreso de la República de un tiempo a esta parte, sobre todo y específicamente en la Comisión de Justicia. Una nueva ley mordaza por calificarlo de alguna manera, se está Mm. gestando, se está cocinando en este grupo de trabajo parlamentario, pero Zuliana Lainez nos va a comentar más sobre este tema. Zuliana, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Jorge? Un placer estar aquí. En realidad lo decíamos con varios colegas, el Congreso no falla en su cronómetro, cada 60 días Hmm. presentan un proyecto de ley que tiene impacto en las libertades informativas. ¿Tienen alguno todavía ahí a la espera de una segunda votación en el Congreso, ya en el Pleno del Congreso, que quieren cambiar toda la norma de rectificación, además de una manera hiperinconstitucional, porque quieren quitar incluso la proporcionalidad, que es un principio clave de la rectificación? Pero ahora, justamente en la víspera, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha estado discutiendo la actualización, y le pongo comillas, de un artículo del Código Penal que hablaba de la difusión de cartas u otro tipo de correspondencia que no te haya sido dirigida directamente. Y los congresistas en un momento dijeron que no había ningún cambio sustancial, que era solo actualizar ahora a los temas de mensajería instantánea y correo electrónico. Claro. Pero si uno ha seguido los debates, por lo menos los dos últimos, los debates del predictamen, puede deducir inmediatamente de que es una arremetida más contra la prensa, ¿no? Porque si fuera una actualización, ¿a qué viene que digan los periodistas creen que como somos funcionarios públicos ahora tenemos que transparentar todo? No es que lo creamos, es que lo tienen que hacer. Claro, hay No, una no, especie no es de distorsión, digamos, de su realidad, por lo menos de lo que se ha escuchado en la Comisión de Justicia, sobre todo porque se trata de un poco de confundir, entendería yo, ya que están frente a cámaras y esto se transmite, en fin, uno lo puede seguir de alguna manera a través de las redes del propio Congreso, de confundir a la población respecto a qué es lo privado y qué es lo público finalmente, ¿no? Y cuáles son, por así decirlo, los alcances que podría tener el trabajo periodístico en esos casos, si es que se difunde, por ejemplo, un chat. absolutamente. Y además recordemos, para que la gente que nos sigue le ponga también nombre y apellido a estas cuestiones. Ujú. Si no hubiera sido, o sea, si esta ley estuviera vigente, por ejemplo, podría convertirse en un delito la difusión que en su momento se hizo de este chat de la botica y mototaxi, Claro, ¿no? claro, Porque claro. era un chat que no iba dirigido a ningún periodista, pero que la sagacidad de nuestros colegas hizo que se pueda tener una captura fotográfica de parte de este chat y darnos cuenta cómo habían coordinaciones internas que por supuesto son de absoluto interés público, Claro. ¿no? Y de O hecho los hay una propios, frase que ha quedado ahí, digamos, las como palmas pantallazo para la protocolares, historia, ¿no? Esto que dice algo así como es importantísimo salirnos de la CIDH, salirnos ¿no? del... Que es finalmente algo que Exacto, se está exacto. desarrollando en este momento en el sentido de todas las posiciones desde el Ejecutivo y por supuesto de todos los personajes que ya conocemos en el Congreso de la República han venido lanzando, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son de interés público, ¿o no? Exacto, sin ninguna duda, pero además eso, los contenidos recordarán los chats que mantenían los denominados congresistas mochasueldos con varios de sus trabajadores, ¿no? Si no hubiéramos podido publicar el contenido de esos chats, porque no es solo cuestión de acceder al contenido de esos chats, porque alguien te los pasa, también porque siempre dentro de todos los entornos corruptos o hay alguien que está Mm. harto de eso o hay alguien que quiere más, ¿no? Y que esa es su motivación para alcanzarte determinada información y el periodista siempre valora si eso es o no de interés público, pero este nuevo giro legislativo, normativo que le quieren dar a la difusión de mensajes que recibes vía mensajería instantánea o correos electrónicos, pretende prácticamente hacer que un operador de justicia decida qué es de interés público, Claro. porque le han aumentado esta coletilla de salvo tenga interés público, pero ¿quién va a decidir qué cosa es de interés público? ¿Un operador de justicia? Porque todo el desarrollo del proyecto de ley inicial y del predictamen que ahora está en discusión
tiene arremetidas claras contra la prensa, ¿no? Se dice la prensa nos tiene en la mira como Claro. políticos, la El discusión. propio presidente de la comisión, Flavio Cruz, tengo acá apuntado la frase Sí, que lanzó, ¿no? Ahora está de moda perseguir al funcionario sí, público, ¿no? O sea, sí. terrible eso en realidad, ¿no? Desconociendo, a propósito, entendería yo, no me parece que fuera una cuestión de ignorancia o de conocimiento, Mm. que el funcionario público está bajo el escrutinio público precisamente, y la prensa, de una u otra manera, se encarga de eso. Sin ninguna duda, pero además creo que ellos mismos nos ponen sobre la mesa la motivación del cambio normativo, porque si van a decir, que es lo que luego he intentado argumentar, que es solo una actualización de la norma, ¿a qué viene? Y han dicho además que una actualización de la norma que no tendría por qué tener afectación al trabajo de los periodistas, ¿a qué vienen referencias como estas, directas además, del presidente de la comisión? Y reitero, no es una iniciativa aislada, no es que uno pueda decir, ah, mira, un par de malos congresistas se le ocurrió hacer este planteo de la fórmula legislativa. No, este es el mismo Congreso que en un país en el que se lleva periódicamente a periodistas ante tribunales ha intentado elevar las leyes por difamación. Este es el mismo Congreso que en su momento ha intentado por mil vías penalizar los dichos de colaboradores eficaces, cuando era justamente el acceso a ese tipo de declaraciones que ponía luz a potenciales hechos de corrupción. Es Claro. este mismo Congreso que ha intentado y que ahora eso todavía está ahí, eso no ha sido archivado definitivamente, al contrario, está a la espera de que el Pleno del Congreso pueda votarla en un segundo momento el cambio a las leyes de rectificación. Es el mismo Congreso que utilizó un fin y lo escudan en fines que pueden ser válidos, legítimos. ¿Quién no va a estar de acuerdo, por ejemplo, en normar la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer? Claro. Este es el Congreso que, recordemos, tuvo éxito en llevar adelante una iniciativa para imponer una franja educativa que le abría la puerta a los ministerios que forman parte del sistema público que lucha para erradicar la violencia contra la mujer, pero que sabemos que es eso, ¿no? O sea, te voy quitando el 10% de la programación en esta, te cambio la composición del directorio del Instituto de Radio y Televisión, Hay intento una elevarte serie las digamos, penas de la de ley etapas y de Mordaza. pasos que se han venido dando en lo que tú señalas. A mí me preocupa, por ejemplo, lo que se ha escuchado, y regreso al tema de la Comisión de Justicia, lo que dijo Alejandro Muñante, ¿no? Es momento o es necesario darle un estate quieto a la prensa o a los medios, este, tratando de argumentar un poco su posición a favor del Mm. cambio de esta ley, ¿no? O sea, digamos, si nos ponemos muy perspicaces respecto a esta frase, un estate quieto es básicamente un acto de violencia, Te voy un a acto físico. escarmentar, te voy a escarmentar. Exactamente, ¿no? Además, queda claro de que te voy a escarmentar y te voy a escarmentar, además, uno podría decir por qué, ¿no? Es claro que en un momento en el que hay una toma de la institucionalidad, en la que la prensa, con las cosas buenas y las malas encima, a veces tampoco voy a santificar todo el hacer de la prensa, pero a ver, ¿quién ha destapado los últimos hechos de corrupción en el país, no? O Mm. sea, el propio tema de los mochasueldos, el propio tema de los cócteles de fuerza popular, los niños de acción popular, las compras sobre... Ha sido la prensa. Y es esa prensa, porque esto no viene ni siquiera de ayer ni de anteayer, que cuando se valían de cosas como las de, oye, hay pandemia, no pueden entrar al hemiciclo, y cuando uno Claro. iba a pelear estas situaciones, a decir cómo la pandemia ya está superada hace largo tiempo y te decían, ¿para qué quieren entrar al hemiciclo si ya tienen la señal de televisión del Congreso? ¿Qué quieren? ¿Entrar para hacer fotos de congresistas Todo jugando eso, Candy Crush? Y le yo decíamos, sí, recuerdo eso mucho justamente para porque, eso, o claro, sea, para sí, demostrar que no efectivamente. están cumpliendo con su función. Recuerdo mucho eso, y de hecho, Mari Carmen Alba, que fue la primera Sí. presidenta del Congreso en este periodo, fue la que lanzó algunas de esas directivas y las defendía. Y recuerdo, por ejemplo, en mi época de cronista parlamentario, Mm, los reporteros que cubríamos Congreso de la República, podíamos libremente pasar de una gradería a otra porque era una planta, digamos, una segunda mm. planta donde se podía ver el hemiciclo. Desde ahí, por ejemplo, fotógrafos, camarógrafos, reporteros en fin, podían ver
los detalles de lo que se desarrollaba en un pleno del Mm, Congreso, que le da la riqueza precisamente de contenido también, sí. de que uno desarrolla una información, una crónica sobre una votación u otra, ¿no? Pero eso ya no existe, ya no está, o sea, ya no se puede hacer eso, salvo un espacio muy Además, reducido en realidad, ¿no? y además, Jorge, porque no es que no lo entiendan, es que lo tienen claro, que si el Claro, periodista está ahí, porque ese es el trabajo del periodista. Los periodistas no son pues relacionistas públicos de los políticos, hacen periodismo, hacen vigilancia social, y si tú en medio de un pleno solo tienes la señal del canal de televisión del claro. Congreso, no puedes ver qué congresista, como lo revela el periodismo, quién está corriendo a última hora a sacarle la O firma a este alguien de una forcejeo de la que fue bancada con la protagonista que... Mari Carmen Exacto, Alba, no recuerdo el nombre justamente de la Alba. congresista, claro, ¿no? Con un forcejeo, esos Sí, detalles sí. dicen Eso no lo muchísimo en ves en la realidad. señal del Congreso, ¿no? Y el Claro. periodismo está ahí justamente para esas situaciones. Y además en medio, o sea, esto del Congreso que es grave, se inscribe en un momento muy complicado para el ejercicio del periodismo, ¿no? Nosotros, además, desde la Asociación de Periodistas siempre intentamos ampliar un poco la mirada de lo que pasando en Lima impacta todo el territorio nacional, pero ahorita estamos en situaciones en que los propios operadores de justicia, Jorge, ayer había, esta misma semana, un par de actos en la región Puno de Ujú. protesta frente a acciones de un juez que presenta un habeas data para obligar que se levante información real, porque él se siente que afecta a su honor y a su reputación, ¿no? O sea, ya se están usando fallos judiciales, decisiones judiciales para obligar que se levante información, o cuestiones como las de la Procuraduría General del Claro, Estado que con pretende Rodrigo que se Cruz. levante el secreto de las comunicaciones, cuando nosotros sabemos que levantar el secreto de las comunicaciones es prácticamente abrir la puerta a que conozcan cuáles son tus fuentes de Claro. información, ¿no? Ahora, No hay decimos algo, que un periodista no pueda ser investigado, pero claro, una medida de esa envergadura tendría que ser la última después que ya tienes evidencias claras o investigaciones sobre pertenencia a organización claro, criminal, el o último citar a rápido. periodistas como testigos en hechos que cubren cotidianamente, no trabajaríamos nunca, ¿no? Porque tendríamos, sí, yo recuerdo un caso que lo hemos denunciado esta semana, además en San Martín, donde un periodista local que habla sobre un accidente de tránsito que involucraba a la pareja de un alto mando policial, lo citan de testigo por haber Ujú. informado sobre un caso. O en Puno lo mismo, un periodista citado de testigo porque llegó antes que la policía, que no suele ser inhabitual, a cubrir un hecho de robo de autopartes en un garaje, ¿no? Y dices, a ver, si nos van a citar como testigos, de todos los casos en los que llegamos antes que la policía a hacer un reporte, no trabajaríamos Claro. nunca en O en nuestra todo caso, cuestión o esta informativa. situación que también es sumamente peligrosa, la de, tú has mencionado este término, la criminalización del propio oficio, ¿no? Mm, El caso de Juan sí. José Santibáñez Uf, denunciando o lanzando esas afirmaciones de que lo han estado arreglando, denunciando a periodistas, en fin, por reglaje, ya es una connotación sumamente grave que evidentemente pone en peligro la labor periodística, ¿no? Porque estamos hablando de un acto delictivo, el reglaje, no estamos hablando de una actividad periodística que puede eventualmente caer en un seguimiento para determinar si es que hay o no dolo o peculado de uso o mal uso de los sí. fondos o cuestiones que tengan que ver con el Estado en su calidad de funcionario público. Y eso criminaliza directamente el periodismo, porque, a ver, solo existe reglaje cuando tú sigues a alguien con un fin delictivo. O sea, si sigues a alguien para extorsionarlo, si sigues a alguien para robarle, si sigues a alguien para secuestrarlo. O sea, si yo digo que la práctica, una tarea que además es bastante habitual en el periodismo, los periodistas estamos acostumbrados a pasar horas esperando a ver si alguien Claro. salió de un lugar, con quién pudo encontrarse, valorarás siempre, por supuesto que el tratamiento ético de determinadas situaciones siempre valora si algo tiene o no interés público, es de la esfera de la vida privada, pero si tienes información que es de interés público, que la conseguiste bajo esa metodología de investigación periodística, de ninguna forma eso puede ser reglaje, porque el periodismo no es un crimen, no es un delito, y Claro. solo se constituye reglaje cuando tú sigues a alguien con un fin delictivo, ¿no? Y ojo, Santibáñez, el caso de Santibáñez,
que quizás sea el que más foco nos pone, porque es uno de los personajes junto al alcalde de Lima más hostiles contra la prensa, pero esto ya lo ensayó en su momento cuando era presidente del Congreso el señor Soto. El señor Soto Claro. denunció al equipo, al jefe, al entonces jefe de la unidad de investigación de Cuarto Poder, también por reglaje, ¿no? Y se Ujú. valió además de la Procuraduría del Legislativo para llevar adelante esta denuncia. Y en Entonces, el no, caso no de son Soto hechos ya tenía, aislados digamos, antecedentes de actuar de esa manera, contra querellando a periodistas en periodistas, Cusco. ¿no? Sí. En su Sí, región. no, es una situación, tenemos eso, tenemos al propio alcalde de Lima, el señor López Aliaga, que actúa con una impunidad absoluta, ¿no? El casi llamar a desaparecer un periodista, que es incitación a la violencia de manera clara y Claro, que esta no pase frase nada, de que o ayer o sea, no anteayer, el día pasa de nada, la ¿no? inauguración bueno, Sí. de esta obra, en el distrito de Surco, ¿no? Y tienes razón, pues, o sea, No digamos, fuera pasa de las nada. instituciones, la NP, IPI, que he visto que se han Sí. pronunciado, y algunas otras más, hay como que un espíritu de cuerpo en ese sentido, sobre todo de la propia clase política e incluso de aquellos líderes que deberían marcar una posición u oposición frente a este embate contra periodistas, ¿no? Y de los operadores de justicia, Jorge, Y porque en su también, momento eso es claro, incitación a la violencia, o sea, un fiscal de oficio podría actuar, pero hay como un temor a meterse con ciertas figuras del entorno político por el cargamontón que luego les puede caer, pero debería haber integridad para cumplir con las funciones. Lo que ha hecho el señor López Aliaga no se puede normalizar. mm, Porque hoy lo tenemos a él, mañana tenemos un alcalde local o un gobernador regional haciendo lo mismo, diciendo hay que desaparecer a tal. ¿Y qué? ¿Vamos a normalizar ese tipo de incitación a la claro. violencia contra periodistas? Por supuesto que un político puede ser crítico con el trabajo de un periodista, puedes tener hasta expresiones críticas siempre y cuando no Claro, difamen a este ácidas, no periodista, sé, no en lo fin, como estigmaticen. normalmente. Y tiene todo el derecho a leerlos, a no leerlos, pero incitar a la violencia y alguien con un perfil público tan alto por lo menos debería generar una reacción en quienes tienen la responsabilidad de perseguir el Claro. delito, porque Ahora, eso con todas las letras es incitación a la Ahora, violencia. ¿cómo tú reflexionas o evalúas, Juliana, el papel de la propia prensa, ¿no? De los medios de comunicación, de los periodistas, ¿no? Yo recuerdo que cuando se inició el gobierno de Pedro Castillo, pues había toda una suerte de vigilancia, ¿no? Muy atentos y muy alerta todos por saber dónde iba Castillo, con quién se reunía. Digamos que gracias a ese tipo de trabajos se descubrió que el señor despachaba la calle Zarratea, en Breña, ¿no? Y de hecho hay una investigación respecto a todo eso. En fin, pero luego vino ya el intentona de golpe de Castillo, asumió Boluarte y se distendió un poco este asunto, ¿no? O sea, el trabajo también, digamos, de los periodistas debería tener una mirada autocrítica, ¿crees tú? Un mea culpa. En este momento ya las cosas, digamos que son tan evidentes en el Ejecutivo, en el Congreso, en diversos estamentos del Estado, que ya es imposible que no salga un equipo de investigación, un periodista, en fin, a empezar a Sí. investigar y a denunciar como se está haciendo actualmente, ¿no? Pero al inicio, estamos hablando hace 3 años atrás o 2 años atrás, esto no ocurría. ¿No crees que hemos dado también nosotros como periodistas un espacio como para que se haya llegado a este punto o no? Y por eso creo, Jorge, de que no deberíamos normalizar ciertas conductas, ¿no? Por eso es que cuando alguien dice, oye, la presidenta lleva X días Claro. sin declarar, sin responder preguntas a la prensa, no hay que normalizar esa situación porque no es un tema discrecional, tiene el deber, además, si hay hechos que son de interés público, que le involucran a ella y a su entorno, o si a los periodistas, por ejemplo, como pasaba desde el minuto uno con la señora Boluarte, pero yo alguna vez recuerdo con colegas que ella asume el mando y tiene una declaración, una, a favor de la libertad de prensa. Una de sus primeras conferencias de prensa que en una movilización habían atacado a un grupo de América Televisión. Dice, este gobierno será respetuoso de la libertad, nunca más. O sea, de ahí ya la prensa se convirtió en la que juega en pared con la fiscalía para desestabilizarla, Son los autores de estigmatizando un aparte la golpe blando, dice, prensa. un golpe blando, blanco, Exacto. ¿no? No, no, tremendo. Y el problema es de que, a ver, en este país creo que una de las cosas
que salva hasta esto sub y baja, que la autocrítica del periodismo tiene que estar siempre sobre la mesa, porque el periodismo debería comportarse siempre igual, independientemente de a quién tenga al frente, ¿no? O Mm, sea, no olvidar cuáles son los principios y valores de la actividad, ¿no? Pero creo que una de las cosas que en medio de todo salva la actividad en este país es que siempre muchos o pocos hay periodistas haciendo su trabajo, ¿no? Y yo recuerdo incluso en la época de los peruanos asesinados en el marco de las movilizaciones, mm. tenías colegas como el propio César Prado hoy, que en ese momento todavía en IDL Reporteros investigando los hechos de Ayacucho, o tenías un Américo Zambrano que si no encontraba espacio Claro. en los medios para difundir esas investigaciones, iba por la vía de la producción editorial Efectivamente. para revelar parte de esa investigación Mm. periodística. Yo siempre mido un poquito también la salud de la libertad de prensa por las épocas en que los periodistas tenemos mucha producción editorial, Mm. porque a veces pareciera de que no hay espacio en el ecosistema tradicional de medios para muchos de esos temas, ¿no? Ahora la situación ya está al límite, por supuesto que todavía donde hay unidades de investigación hay trabajo y hay represalias. De hecho, Latina ha llevado adelante varias destapes buenos sobre el propio tema Caliwarma o Claro, claro. Panorama, ¿no? Que ahora Carla Ramírez, de hecho, es una colega que ha denunciado que se está confabulando un ataque en su contra, la de ella y la de su grupo familiar, Y el propio y ahora ya la Santibáñez situación es ironizando sobre eso, innegable. ¿no? Señalando que estaba Y siento que estresada. está O sea, estresada. terrible en No, realidad el momento en que terrible. estamos viviendo, ¿no? Estamos en un momento muy complicado. No olvidemos que este año, Jorge, después de 8 años, se han asesinado a dos periodistas en este país. Claro. Dos periodistas asesinados en regiones, uno en Ica en enero, otro en Iquitos en mayo. La gente en regiones estaba aterrorizada frente a estos crímenes, porque habíamos visto cosas, los periodistas hasta a veces bromeando decimos, bueno, ya nos hemos entrenado cuando nos querellan, porque ya te sabes hasta todo el marco normativo para Claro. defenderte o Pero cuando eso te era quieren antes, cuando obligar a llegaba revelar solamente a, fuentes. a una instancia, digamos, en la que Está, finalmente el Poder Judicial pero hoy, desestimaba los pedidos. no, y hoy ya no te, o sea, sí, te siguen querellando, pero hoy te empiezan a investigar por pertenencia a organización criminal, ¿no? Y no Claro. hablo solo de los casos más visibles en Lima, en regiones, en Lambayeque, todo el equipo periodístico del semanario Expresión le iniciaron una investigación por ser el brazo mediático de una mafia. Se cayó inmediatamente, ¿no? Pero ningún periodista está acostumbrado a que te digan, oye, te están investigando por pertenencia a una organización criminal. Esas son Mm, palabras mayores y lo claro. usan con el objetivo claro de amedrentarte, porque, a ver, hasta en el sector tienes un montón de abogados ya especializados para defenderte frente a una querella, pero cuando ya te hablan de pertenencia a organización criminal, son palabras mayores, ¿no? Y lo están usando denuncias por reglaje, pertenencia a organización criminal, pedidos de garantías contra periodistas, la exigencia de que vayas en condición de testigo a algunos actos si no te llevan de grado fuerza. Mm. Estamos entrando a una tesitura distinta donde están intentando desde todos los frentes vulnerar nuestro trabajo, normalizar no solo la estigmatización, sino incluso ahora como lo están intentando con Cruz y con el colega de IDL Reporteros, levantarnos el secreto de las comunicaciones a partir de denuncias que no tienen ni sustento. Y ese es el escenario de la libertad de prensa en el país, ¿no? O sea, Ahora, eh, con un ministro además, Jorge, y esto no es menor. O sea, Santibáñez es ministro de Justicia y Derechos Humanos, ojo. De ese ministerio no voy a decir que tiene su autonomía, pero de ese ministerio depende la autoridad de acceso a la información pública, a ese ministerio está adscrita la autoridad de protección de datos personales y lo que es peor, de ese ministerio depende el mecanismo de protección a defensores. O sea, un periodista en este país se considera un defensor de derechos humanos. Si Carla Ramírez, por ejemplo, quisiera acogerse al mecanismo de protección de defensores, ¿qué tiene que hacer? Tocar la puerta del Ministerio de Justicia y Derechos le abrir Humanos, que Santibáñez. justamente su Sí, titular es dice que está terrible, estresada. terrible. O Ahora, sea, no es un tema menor. yo quería relacionar justo lo que acabas de decir en parte de esto último sobre el tema del acceso a la información, ¿no? Si bien es cierto, como tú bien señalas y coincido plenamente contigo, estamos en una etapa de criminalización del periodismo, de los periodistas,
por sus actividades. Hay otro aspecto que también tiene que ver mucho con esta reducción de derechos, que es el derecho a la información propiamente, ¿no? A la Mm, transparencia. Se han negado de distintas maneras y en distintas mm, instituciones pedidos de transparencia, ¿no? Cambiándoles incluso la condición de reservado, de secreto de Estado, de mm. seguridad de la presidenta, por ejemplo, en el caso del cofre, y Sí. otros más, ¿no? O sea, eso también forma parte de estos óbices para no desarrollar un trabajo periodístico debidamente, ¿no? Sí, a ver, creo que una cosa positiva es de que los periodistas cada vez más estamos usando la ley de acceso a la información pública, cada vez más, ¿no? O sea, incluso hay redacciones que tienen equipos trabajando en temas de ley de acceso a la información pública, haciendo pedidos a distintas instituciones de diverso orden de gobierno. Pero nunca como hoy habíamos visto tantas trabas para acceder a información pública, ¿verdad? Documentos que inmediatamente pasan a ser secretos Claro. o De temas de acuerdo a las seguridad del circunstancias, Estado. Tú ¿no? En realidad. mencionabas el cofre y la bitácora del cofre, que hubiera sido esencial saber, conocer los desplazamientos de ese vehículo para saber si había alguna conexión con un Mm. prófugo de la justicia. Pero también el tema que reveló justamente a partir de pedidos de acceso a la información la unidad de investigación de Latina respecto a la famosa tarjeta para alimentación de Claro, Palacio de hace Gobierno. algunas semanas. O sea, y que se dijo, o sea, creo que esto ya es el colmo de lo absurdo, que no se podía revelar los lugares donde había sido utilizada esta tarjeta porque ponía en peligro la integridad de la presidenta, ¿no? Mm. Lo que decían los colegas, bueno, la respuesta torpe sirvió para confirmar que la tarjeta la usa la presidenta, ¿no? Porque ahí la torpeza también ayuda, pero que, a ver, ¿dónde pones en peligro la integridad, ¿no? Entonces, esta dinámica no solo de Palacio de Gobierno, que ya pasó con las cámaras de seguridad, ya pasó con Claro. el cofre, con la tarjeta de alimentación, sino que hay otros ministerios a los que se les pide información e inmediatamente dicen, no, esto pone en riesgo la O por seguridad, la ejemplo, el integridad. caso de los trenes que han sido traídos o gestionados por Mm, Rafael López Aliaga, ¿no? Ante los sí, pedidos, Ernesto Cabral mencionaba en su cuenta de X, ¿no? Ante los pedidos que eran negados constantemente para tener más ideas o más luces respecto a cuál había sido el procedimiento, en fin, él con el equipo de la Encerrona tuvo que mm, solicitar esa información en Estados a Unidos, Estados Unidos. Sí, 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 autoridades sí, sí, extranjeras para que finalmente, y a partir de eso fue que la semana pasada se reveló mucha información respecto a la correcto. condición y estado de estos trenes, ¿no? Terrible eso. Por eso decía que la ventaja que hay en Perú, Jorge, es que hay buen periodismo, ¿no? Mm. O sea, mucho, poco, pero hay buenos colegas, que hay sagacidad, hay experiencia en la práctica periodística en Lima y en regiones. En regiones los periodistas también la pasan complicada, ¿no? O sea, Claro. enfrentan, no sé, los colegas, no voy a decir que todos, pero buena parte que hace su trabajo con todas las letras en Ayacucho tiene que confrontar con una figura como la de Oscorima y su entorno de manera cotidiana, ¿no? O colegas que en otras regiones del país también enfrentan, Manuel Cayoquispe mismo en Madre de Dios, hace Mm. muy poco uno de los pocos jugándose en revelar temas que tienen que ver con organización criminal, minería ilegal, trata, y se exponen a situaciones, este año sí, dos crímenes, pero también explosivos en casas de periodistas, en Guaral, en Yurimaguas. Yo creo que de la historia reciente, nunca lo voy a comparar con lo que vivimos entre el 80 y el 2000, o sea, todavía hay colegas Mira. desaparecidos de esa época, Claro. pero esta es una de las épocas más complejas porque no tienes equilibrio de poderes, ¿no? O sea, Ujú. el Congreso y todos los congresos, este peor que ninguno, pero todos siempre han querido afectar las libertades informativas, pero tenías un tribunal constitucional que decías, bueno, esto es abiertamente Una inconstitucional, defensoría del cuando pueblo que ahora llegue ya ni existe, aquí se ¿no? cae, ya ni existe, o sea, O la y defensoría, cada ¿no? vez que habla, sus silencios hablan más Sí. que sus posturas absolutamente cuestionables sobre determinados temas y que lamentablemente ese es el contexto que tenemos hoy para el ejercicio del periodismo hoy, pero que también del periodismo de ayer. También hay afectaciones claras, Jorge, porque, a ver, leyes como las de amnistía, la de la prescripción de delitos Claro. de lesa humanidad, en un país que ha tenido más de 50 periodistas asesinados entre el 80 y el 2000,
que tiene periodistas en condición de desaparecidos como Jaime Ayala, Pedro Yauri, Hilario Ayuque. Aquí el propio Urresti hace unos días estaba queriendo someterse a la prescripción de delitos de lesa humanidad, ¿no? Y con una situación absolutamente agravada, porque la familia, la parte civil, ni siquiera podía llevar a su defensa, porque su defensa la ejercía a través de los abogados, que hacen un excelente trabajo a través de una organización de derechos humanos, que Mm. decía, oye, no podemos poner al abogado porque ahora con la nueva ley de cooperación no se puede litigar contra el Estado. Y probablemente les abramos la puerta a la excusa de están litigando contra el Estado, vamos a Van a empapelarlos. aplicar la norma que se aprueba, la ley APSI, ¿no? Es Que es todo, una es ley, todo. O sea, yo le decía, la ley anti-ONGs, como muchos la conocen, pero conversando y entrevistando a algunas sí, personas, la mayoría coincidía en que era más bien una ley antiderechos, porque niega totalmente, el derecho, por ejemplo, al acceso a la justicia, que es uno de los correcto. casos más recurrentes en la aplicación del ejercicio ciudadano a través de organizaciones no gubernamentales, que finalmente, ante el vacío que deja el Estado en algunos aspectos, recurren a estas instituciones, a estas entidades, finalmente para poder Mm, alcanzar sus derechos o justicia, eventualmente, en el caso de la ley de amnistía o de impunidad. Por ejemplo, terrible en realidad el momento, Juliana. Ha sí. sido ha sido un gusto, en realidad, poder conversar contigo. Creo que nos podríamos haber quedado un poco más, pero ya el Zoom me está cortando. Así que nada, No, espero, gracias, gracias, espero conversar contigo Jorge. nuevamente. Se acerca ya de acá a 2 semanas el Día del Sí, Periodista, ¿no? Que seguramente va a ser una sí, y oportunidad para estamos, reflexionar respecto a los nuevos retos que se presentan en esta etapa tan complicada y tan oscura, en realidad, muy sinuosa para la propia sí, profesión, ¿no? Y sobre todo para instituciones como la que tú representas, como es la Asociación Nacional de Periodistas, que siempre está presente y activa, sobre todo cuando tiene que pronunciarse en los momentos más difíciles, ¿no? En lo que se necesita voces que sean claras, fuertes y contundentes, sobre todo ante la situación que vivimos. Juliana, muchísimas gracias por haber estado con no, nosotros. gracias, gracias, Jorge. Son tiempos adversos para derechos y libertades, pero hay que estar ahí, hay que seguir haciendo periodismo. Sin duda. Juliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, ha estado con nosotros en Diálogos Insurrectos. Me despido. Muchas gracias. Hasta luego.